Buenas tardes. Para el ministro de Economía, el déficit presupuestado para el 2020, ¿cuál sería? Otra pregunta es del presupuesto de inversión. ¿Hay algún proyecto insignia que se vaya a destinar? ¿Hay algún un proyecto incluido que sea de las asociaciones público-privadas? Y el tema de la deuda, ¿cuánto esperan o proyectan emitir en deuda para el 2020? También para el vicepresidente Carrizo, para el licenciado Osvaldo, el tema de la resolución, ¿va dirigido a funcionarios actuales o va a ser también para personas nuevas que vayan a entrar al engranaje público? Y lo otro, para el expresidente, el tema del presupuesto del canal, ¿cuánto va a aumentar y cuánto aumentarían los ingresos para el Estado? Gracias. Ahí va repitiendo la pregunta para que no se quede ninguna por fuera. No sé. Bueno, debe estar la misma bala que vamos a... Antes que se le olvide. Antes que se... El presupuesto que sea, el aumento que se ha calculado en los ingresos para el canal es de 54 millones de dólares. Y los 54 millones de dólares van a pasar al Estado. Bueno. El déficit. ¿Cuánto es el déficit? El déficit, sí. Aquí lo está buscando. Ok. Bueno, sí. El déficit proyectado para el próximo año está por el orden de los 2.000 millones de dólares, básicamente. Eso respondería. Lo que yo sí quisiera decir era que con este déficit se espera que nosotros tuviéramos entonces que estar sumándole eso a la deuda pública total, por supuesto que nosotros tenemos registrada, ¿no? Así que generalmente el déficit es lo que va a estar influyendo en lo que sería el tamaño o el incremento de la deuda pública para el próximo año, ¿no? Así que yo no sé si eso lo hace. Entonces, para finales de este año, para que tenga un buen punto de referencia, estamos estimando que la deuda pública pudiera estar ya alrededor de cerca de los 29.500 millones de dólares. ¿No? Y a eso se le sumaría, por supuesto, ya el dinero, el financiamiento que tenemos que buscar con el déficit como se está planteando para el próximo año. Lo que yo sí quisiera que tuviéramos claro, que el total de la deuda de los 29.000, más o menos 29.419 millones que teníamos a fin de año, hay un componente muy importante que representa las deudas que nosotros hemos heredado, ¿no? A finales de diciembre del año 2018, que nosotros realmente estamos refinanciando. Así que estamos en una serie de refinanciamientos de deudas que hemos heredado a finales de diciembre de 2018, que el resultado en términos contables más bien va a aparecer como un aumento en la deuda pública, no obstante que es un cambio en la estructura de pasivos, ¿no? Así que, resumiendo, estimamos que para finales de este año la deuda pública total va a estar alrededor de los 29.419 millones y no es difícil ya poder inferir cuál será el saldo a finales del próximo año, básicamente tomando en cuenta lo que sería el déficit que estamos nosotros proyectando. Así que no sé si eso... Mire, con relación a la alianza pública-privada, que son muy importantes para complementar, sin lugar a duda, lo que será el esfuerzo público, en los próximos años no hay ninguna consideración de ese tipo de proyectos todavía. Recuerden que la ley está para la discusión del tercer debate, que prácticamente sería ya algo automático en la Asamblea, ¿no?
Yo voy a añadir un par de cosas que suenan más bonito si de repente las digo yo. El doctor Alexander ha sido parte o ha liderizado los únicos equipos que no han tenido déficit, que han terminado en positivo. La última vez que el doctor Alexander fue parte de uno de esos equipos, cuando estamos hablando de la reactivación económica, el desempleo era 12%. Al cabo de los 5 años, el desempleo fue 6%. Crecieron el Producto Interno Bruto como nadie lo ha crecido en 30 años, 7.7%. Adicionalmente, la deuda sobre el tamaño de la economía rondaba 75%, y cuando terminaron rondaba 38%, que es muy cercano a donde hemos estado todo este tiempo. Cuando uno tiene un crecimiento como ese y uno tiene el desempleo lo baja tanto, tiendes a tener un riesgo de inflación. La inflación fue muy bien manejada, alrededor de 3%. Entonces, cuando agarraron el gobierno también tuvieron que ir a buscar plata al HSBC en ese momento, en el año 2004, para poder pagar las planillas. Es decir, de alguna manera estamos en una situación difícil, pero hay un equipo de personas que ya han estado antes y que les ha ido muy bien, y que son los que mejor han manejado las finanzas públicas en los últimos 30 años. Definitivamente que lo que nos dejaron fue una irresponsabilidad. Y cuando hablamos del tema de la famosa resolución que hicieron en las postrimerías de un gobierno completamente irresponsable, también el tema de las finanzas públicas, no ha salido públicamente también la otra forma de verlo, que es que estaban dejando por fuera a todos los jóvenes, a muchos jóvenes que estaban tanto ya adentro como que también tuvieron la oportunidad de poder entrar al gobierno para poder ser parte de este cambio que este país requiere estructuralmente. Preferenciales, es que se amplía a 180.000 lo que sería el máximo de valor de vivienda que estarían calificando para ser subsidiadas con la tasa de interés preferencial. Es una modificación de la ley que ahora mismo también los promotores realmente están esperando. Así que hay varias acciones que se han estado haciendo que desde un principio que tienen que ver realmente con el tema de reactivación. Ahora mismo nosotros estamos manejando un programa que incluye una serie de entrevistas a instituciones privadas y públicas que tiene que ver casualmente con una serie de medidas de reactivación que nosotros vamos a querer estar introduciendo, ¿no? En un futuro antes que finalice el año. Algunas de estas medidas que tienen, incluso que se van a estar realizando, que tienen un impacto inmediato, algunos ya se han estado incluso trabajando, tienen que ver con los trámites. Mucho del problema que tiene el clima de inversión en Panamá es realmente el exceso de burocracia y trámites que tienen que realizarse para poder llevar adelante una serie de actividades económicas. Yo siempre digo que los trámites burocráticos representan como una especie de un muro de contención que están afectando mucho a la fluidez de la actividad económica. Y es más, es probable que en razón de muchos de esos trámites burocráticos, sencillamente han podido haber muchas inversiones que se han podido haber desalentado. Así que la idea es que cuando nosotros dejemos caer ese muro de contención que representan para la actividad económica y su fluidez muchos de los trámites burocráticos que nosotros estamos desarrollando, estamos realizando en el gobierno, pensamos que eso va a tener un efecto bastante positivo también en lo que sería el clima de inversiones para el gobierno panameño. Vamos a estar trabajando de lleno con hay una publicación que se llama Haciendo Negocios, Doing Business, que publican organismos internacionales. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando casualmente con muchas, entre paréntesis, no estamos muy bien calificados en Doing Business. Vamos a estar trabajando con mucha intensidad muchos de esos elementos que tienen que ver con prácticas nuestras que están afectando el clima de inversiones y que se ve reflejado en unos índices que la comunidad empresarial internacional, incluso la nacional, ve con mucha frecuencia y no nos deja muy bien parados. Así que nosotros hemos iniciado ya un trabajo para casualmente ver qué tipo de política pública nosotros vamos a estar introduciendo para crear
y desarrollar un mejor clima de inversiones en el futuro. Así que bueno, esas son algunas cosas que podemos nosotros realmente realzar con respecto al tema de la reactivación económica. Lo que sí es bueno dejar en claro una cosa, miren, no, la situación internacional como está, tampoco es que no nos está ayudando mucho a que nosotros podamos lograr una reactivación con mucha más fuerza. No, ahora mismo, por ejemplo, los principales países europeos están entrando en una recesión económica. El caso de Alemania, el caso de Inglaterra, el caso de Italia, por ejemplo. Así que no se está viendo bien esa parte que tiene que ver con, ¿no?, lo que está pasando afuera, que nos puede influenciar a nosotros, ¿no? Por otro lado, también tenemos el caso de la confrontación que tiene ahora, una especie de conflicto que se está dando entre Estados Unidos y China, que está afectando el comercio internacional. En los primeros meses de este año, el comercio internacional, después de mucho tiempo, ha crecido en forma negativa. Entonces, no estamos recibiendo buenos mensajes del exterior y eso va a afectar la fuerza de la recuperación que nosotros podamos tener. Nosotros somos un país chiquitito que realmente depende mucho, casualmente, de las relaciones internacionales, cómo se dan y cómo se está comportando realmente la situación del mercado internacional o la coyuntura internacional, ¿no? Y los mensajes que estamos recibiendo ahí por ahora no son muy buenos. Así que no, esa parte de la noticia pues no es muy buena, por razones de que mucho de lo que nosotros podamos reactivar con mucha fuerza va a estar también dependiendo de que mejoren las perspectivas de crecimiento en el mercado internacional. De la reactivación económica, que en efecto lo hablamos insistentemente en campaña. Nosotros desde que llegamos aquí, desde que el presidente Cortizo asumió, se han ido pagándole saldos de cuentas vencidas a proveedores. Vamos en el orden, la semana pasada ya habíamos superado los 250 millones de dólares en pago a los proveedores, y hay una serie de trámites, una serie de mesas que están diligentemente atendiéndose en Contraloría, y lo que vamos a luchar nosotros es a mantener ese ambiente, Luis, de confianza en la gente, de optimismo, de que unidos se pueden construir grandes cosas. Y por eso lo dije, a pesar de la irresponsabilidad con la que se ha asumido por parte de la administración pasada, la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas, lo que hemos hecho ha sido poner orden en la casa. El presidente Cortizo está dando confianza, está dando optimismo, se está sintiendo eso, está llegando a los sectores más vulnerables, como el sector agropecuario, que tú sabes, tuvo más de 10 años en una esquina. Nosotros creemos mucho que la revitalización también de ese sector productivo va a ayudarnos en la revitalización económica. Nosotros estamos haciendo, incentivando políticas como la de las asociaciones público-privadas para poder buscar capitales que puedan generar inversión y oportunidades. Lo cierto es que el presidente y su equipo no hemos parado de trabajar y no pararemos de trabajar hasta ver mejores días a los panameños y a las panameñas. Sí, en relación a las denuncias y a los casos que se dieron la semana pasada, donde se han involucrado una serie de docentes en una red internacional de pornografía infantil. Número uno, obviamente, aplicar toda la medida administrativa y normativa. Nosotros no podemos tener ese tipo de docente en nuestros planteles, ni en las escuelas oficiales ni particulares, porque inclusive hay docentes de escuelas particulares. Nos tocará dar el seguimiento con la Dirección de Educación Particular para que se tomen las medidas pertinentes de acuerdo a la norma. Es inaceptable que quien te provee amor, protección, confianza, sea el que va a abusar de ti. La pornografía infantil es un tipo de abuso sexual y en virtud de eso nosotros ya estamos contactando a las familias de los niños afectados para darle desde la orientación de servicio psicoeducativo todo el apoyo a nivel psicológico y que requiera para superar esta situación. Igualmente, en el plan de gobierno del presidente Cortizo hay una línea de trabajo muy fuerte, que es el trabajo que tenemos que realizar con las comunidades de padres de familia. Nos hemos estado reuniendo en estos más de 60 días con diferentes organizaciones a nivel regional
y más le decíamos a los padres, y más que hablar del tema de infraestructura y los requerimientos que hay en la escuela, es retomar ese rol de padres, de ese que te acompaña, que te guía, que está pendiente qué es lo que está pasando, y ese mensaje a los padres de ver un poquito más allá del día a día, de la tarea, de que si el niño se portó bien o mal, y saber con quiénes se comunica sus hijos, con quiénes están después de las horas de clase, y todo ese rol que tiene que asumir no solo el padre, sino la comunidad educativa, para salvaguardar esa integridad del menor, y en este caso niños y niñas indefensos por muchas situaciones de áreas apartadas, de áreas rurales, que están expuestos a este tipo de personas. Igualmente, dar el seguimiento para que desde los primeros grados los niños puedan conocer lo que es un abuso sexual infantil. Hay materiales para trabajar con niños desde 4 años, y siempre creemos que el abuso sexual es la consumación de un acto sexual, y los niños están expuestos a muchísimas situaciones de abuso, y nosotros desde el sistema educativo tenemos que ver cómo nos fortalecemos con ONG, con las diferentes instituciones que apoyan a la comunidad, iglesia, clubes cívicos, y dotarnos de ese material para que el niño desde chiquito en forma de juego pueda comprender cuando estuviera expuesto a una situación así, y sobre todo poderse comunicar con quien le va a proteger, que es su padre, su madre, un maestro en ese caso, y continuar con campañas de sensibilización. Estos son temas que no tocamos en las escuelas, estos son temas que no tocamos en casa. Sin embargo, sabemos que de cada 10 niños, entre 4 y 6 son abusados de alguna manera, y nosotros como sistema educativo, como gobierno, como sociedad, como Estado, tenemos que hacer un alto a esta situación que se exponen nuestros menores de edad. Buenas tardes. Para el vicepresidente, ¿qué reacción tiene el gobierno con algunas comparaciones que alegan que hemos salido de un gobierno tortugón y que surge un nuevo gobierno que va como el cangrejo? Y otra preguntita también, ¿cómo surge este decreto que equipara la experiencia con la educación formal? ¿Qué se buscaba con eso? Muchas gracias. Gracias a ti, Yorlen. Lo cierto es que ha entrado un gobierno liderado por el presidente Cortizo en contacto permanente con la gente. Ha entrado un gobierno sensible con los panameños y con las panameñas, y ha entrado un gobierno a darle solución a los problemas de manera eficiente y de manera rápida. Todas esas críticas que se hacen son parte del argot panameño. También he escuchado que algunos le dicen Capitán América, otros le dicen de un sinnúmero de frases típicas de nosotros los panameños en querer de alguna forma u otra llamar la atención sobre temas que de alguna manera buscamos generar opinión. La esencia, vuelvo a repetirlo, la esencia por la cual se discute esta resolución de Gabinete 69 era para la equiparación de manuales en cuanto a la experiencia laboral y los títulos de propiedad en ciertos casos que ya con esta ampliación van a quedar excluidos, que estuvieron excluidos siempre, pero que se ha especificado, se ha sido mucho más explícito y se ha ampliado la resolución precisamente para buscar más clarificación de aquellos puestos que se requieren idoneidades profesionales. Una resolución no está jamás por encima de ninguna ley, y el cumplimiento de esta resolución obedece a una equiparación que venía dándose desde el gobierno del presidente Torrijos y que casi en último momento el presidente Varela modificó a través también de resolución. Y lo que se busca es hacer justicia con aquellas personas que han estado colaborando en el Estado por muchísimos años, 20, 25 años, que no tuvieron acceso a ir a una universidad y que tienen el derecho y el deseo de seguir aspirando en sus cargos, y esta resolución lo que le daba era la esperanza, por ejemplo, a esas personas a buscar mejores condiciones
y calidades de vida. Esta resolución no está por encima de ninguna ley. Nosotros aquí lo que propiciamos y lo prometimos en campaña y lo estamos haciendo. En ese presupuesto el presidente dio la instrucción de que se priorizara el tema de educación, el tema de salud y el tema de desarrollo en las regiones. Nosotros vamos a comunicar más eficientemente esta resolución. El licenciado Osvaldo y todo el equipo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo, todos los del Consejo de Gabinete hoy que escuchamos esto, vamos a salir a conversar, a aclarar, y si existe alguna sugerencia mejor, también la vamos a considerar. Lo que se busca es evitar los juegavivos políticos, porque suficiente daño le han hecho ya al gobierno, suficiente daño le han hecho a los panameños y a las panameñas con sus comportamientos irresponsables que estamos viendo y que estamos sufriendo nosotros, pero que sufrimos en optimismo. Nosotros estamos viendo hacia adelante con mucho ánimo de echar a este país hacia adelante de una forma rápida, ordenando la casa, y la definición más correcta al presidente Cortizo es un hombre honesto que cumple su palabra. Para el ministro de Economía, el déficit presupuestado para el 2020, ¿cuál sería? Otra pregunta es del presupuesto de inversión. ¿Hay algún proyecto insignia que se vaya a destinar? ¿Hay algún un proyecto incluido que sea de las asociaciones público-privadas? Y el tema de la deuda, ¿cuánto esperan o proyectan emitir en deuda para el 2020? También para el vicepresidente Carrizo, para el licenciado Osvaldo, el tema de la resolución, ¿va dirigido a funcionarios actuales o va a ser también para personas nuevas que vayan a entrar al engranaje público? Y lo otro, para el expresidente, el tema del presupuesto del canal, ¿cuánto va a aumentar y cuánto aumentarían los ingresos para el Estado? Gracias. Ahí va repitiendo las preguntas para que no se quede ninguna por fuera. No sé. Bueno, debe estar la misma larga. Antes que se le olvide. Antes que se... presupuesto que sea el aumento que se ha calculado en los ingresos para el canal es de $54 millones y los $54 millones van a pasar al Estado. Bueno. El déficit. ¿Cuánto es el déficit? El déficit, sí, aquí lo está buscando. Ok. Bueno, sí, el déficit proyectado para el próximo año está por el orden de los $2.000 millones, básicamente. Eso respondería. Lo que yo sí quisiera decir era que con este déficit se espera que nosotros tuviéramos entonces que estar sumándole eso a la deuda pública total, por supuesto que nosotros tenemos registrada, ¿no? Así que generalmente el déficit es lo que va a estar influyendo en lo que sería el tamaño o el incremento de la deuda pública para el próximo año, ¿no? Así que yo no sé si eso lo hace. Entonces, para finales de este año, para que tenga un buen punto de referencia, estamos estimando que la deuda pública pudiera estar ya alrededor de cerca de los 29.500 millones de dólares. ¿No? Y a eso se le sumaría, por supuesto, ya el financiamiento que tenemos que buscar con el déficit como se está planteando para el próximo año. Lo que yo sí quisiera que tuviéramos claro, que el total de la deuda de los más o menos 29.419 millones que teníamos a fin de año, hay un componente muy importante que representa las deudas que nosotros hemos heredado,
¿no? A finales de diciembre del año 2018, que nosotros realmente estamos refinanciando. Así que estamos en una serie de refinanciamientos de deudas que hemos heredado a finales de diciembre de 2018, que el resultado en términos contables más bien va a aparecer como un aumento en la deuda pública, no obstante que es un cambio en la estructura de pasivos, ¿no? Así que, resumiendo, estimamos que para finales de este año la deuda pública total va a estar alrededor de los 29.419 millones, y no es difícil ya poder inferir cuál será el saldo a finales del próximo año, básicamente tomando en cuenta lo que sería el déficit que estamos nosotros proyectando. Así que no sé si eso... Mire, con relación a la alianza pública-privada, que son muy importantes para complementar, sin lugar a dudas, lo que será el esfuerzo público en los próximos años, no hay ninguna consideración de ese tipo de proyectos todavía. Recuerden que la ley está para la discusión del tercer debate, que prácticamente sería ya algo automático en la Asamblea, ¿no? Yo voy a añadir un par de cosas que suenan más bonito si de repente las digo yo. El doctor Alexander ha sido parte o ha liderizado los únicos equipos que no han tenido déficit, que han terminado en positivo. La última vez que el doctor Alexander fue parte de uno de esos equipos, cuando estamos hablando de la reactivación económica, el desempleo era 12%. Al cabo de los 5 años, el desempleo fue 6%. Crecieron el Producto Interno Bruto como nadie lo ha crecido en 30 años, 7.7%. Adicionalmente, la deuda sobre el tamaño de la economía rondaba 75%, y cuando terminaron rondaba 38%, que es muy cercano a donde hemos estado todo este tiempo. Cuando uno tiene un crecimiento como ese y uno tiene el desempleo lo baja tanto, tiendes a tener un riesgo de inflación. La inflación fue muy bien manejada, alrededor de 3%. Entonces, cuando agarraron el gobierno, también tuvieron que ir a buscar plata al HSBC en ese momento, en el año 2004, para poder pagar las planillas. Es decir, de alguna manera estamos en una situación difícil, pero hay un equipo de personas que ya han estado antes y que les ha ido muy bien, y que son los que mejor han manejado las finanzas públicas en los últimos 30 años. Definitivamente que lo que nos dejaron fue una irresponsabilidad. Y cuando hablamos del tema de la famosa resolución que hicieron en las postrimerías de un gobierno completamente irresponsable, también el tema de las finanzas públicas, no ha salido públicamente también la otra forma de verlo, que es que estaban dejando por fuera a todos los jóvenes, a muchos jóvenes que estaban tanto ya adentro como que también tuvieron la oportunidad de poder entrar al gobierno para poder ser parte de este cambio que este país requiere estructuralmente. Sí, buenas tardes. La pregunta es para el doctor Aristides Royo, para que nos pueda comentar si dentro de la planificación del presupuesto de la ACP se consideró los temas de proyectos que tiene a futuro esta institución para poder desarrollarse o ver la potencialidad hacia futuro. El canal de Panamá tiene sus retos, y uno de esos retos es el tema del agua, y hay una gran preocupación que no solamente es del canal sino también del gobierno. Se están haciendo todos los estudios, se están haciendo los cálculos y se están tratando de tomar las mejores determinaciones. No es un asunto fácil, porque son 12 o 14 comunidades que se pueden ver afectadas. No es quizás tampoco la cuenca de Rivindo la solución total, pero todo eso se está estudiando todavía, y se calcula, sí, a grosso modo, que puede ser entre 700 u 800 millones de dólares ese gasto o el costo de esa inversión. Es importante también que los panameños aprendamos a ahorrar el agua. No olvidemos que el canal de Panamá le suministra agua a 2,5 millones de panameños, prácticamente más de la mitad de la población del país. Así que, pero todo eso está previsto, el financiamiento, cómo será, pero todavía
no hay resultados.